Buenas tardes. Vamos a cerrar esta jornada sobre las claves de la telemedicina en la gestión de la diabetes con una mesa que hemos abordado desde el punto de vista de la gestión o de la toma de decisiones desde la administración y también cómo estas decisiones que se toman y esta gestión que se realiza de la patología afecta al paciente diabético, que al final es el objetivo final, ¿no?, del tratamiento de esta enfermedad. Voy a presentarles a nuestros tres invitados a esta última mesa, a los que agradecemos de verdad, muy sinceramente, que hayan podido acompañarnos, que nos dediquen su tiempo. En el caso, además de los portavoces del Senado, tanto a quien voy a presentar ahora, tanto Esther Carmona como Antonio Alarcó, especialmente agradecidos porque acaban de salir de una sesión plenaria en el Senado y bueno, mil gracias por su tiempo y por su esfuerzo para acompañarnos. Les presento a los tres. Como digo, tenemos el placer de contar con Antonio Alarcó, que es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Senado. También está con nosotros María Esther Carmona, que es portavoz del PSOE en la misma Comisión de Sanidad del Senado. Y Aureliano Ruiz, que es presidente en funciones de la Federación Española de Diabetes FEDE. A los tres, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y para ser breve y dejarles el paso a ustedes, que son al final los que pueden aportar ideas interesantes y de utilidad en esta mesa, simplemente poner en contexto una patología como la diabetes, que en nuestro país afecta a casi 6 millones de personas, con un crecimiento además en los últimos años sostenido y con perspectivas de que las cifras no van a menos, sino todo lo contrario, con una relación bastante directa con la obesidad, otro problema de salud pública que también aumenta en los últimos años en nuestro país y que está directamente vinculado a la diabetes, con una serie de costes asociados a la patología de más de 5.400 millones de manera directa y más de 17.600 de manera indirecta. En fin, yo creo que la diabetes es una patología que por sí mismo requiere este tipo de mesas o de debates en las que podamos poner encima, dar visibilidad a la problemática del paciente diabético y al final cómo la telemedicina, que es en lo que queremos centrar esta mesa, puede ayudar y puede contribuir a que el seguimiento y el tratamiento del paciente diabético tenga unos mejores resultados. La pandemia del coronavirus ha acelerado de manera vertiginosa, ¿no?, estas nuevas tecnologías que ya estaban disponibles, pero ahora estos últimos 8 o 9 meses se han hecho todavía más necesarias, y lo que queremos ver es si desde su punto de vista estas nuevas tecnologías se pueden aprovechar todavía más, han llegado para quedarse, y cómo desde la Administración se puede potenciar su uso si así es conveniente. Vamos a empezar, si le parece, por orden alfabético. También no hay otro criterio en principio. Le damos la palabra a Antonio Alarcó para que nos haga una primera exposición del asunto. Antonio. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un honor estar en esta mesa, un poquito precipitada por mi parte, pero encantado de participar y con el tema, claro, de la redacción médica, por su invitación, a la colaboración de Abbott y con la composición que tiene esta mesa. Bueno, está muy claro, la telemedicina no es nada nuevo, es la evidencia más reciente de bioingeniería de aplicación obligatoria. No es posible no estar al margen en la evidencia científica fuera de lo que significa la telemedicina. Y me alegro mucho además que estemos invitados a dos portavoces del Senado, del Partido Socialista, del Partido Popular, como podrían estar otros, porque es en el Senado donde está la Cámara Territorial, y la Cámara Territorial donde está representado todos los territorios, y en los territorios está además transferido la gestión de la sanidad. Y además el Senado, concretamente la Cámara Alta, que por algo el legislativo el legislador lo llamó Cámara Alta, siempre ha sido pionero, independientemente de los partidos, pionero en tomar medidas adelantadas o muy adelantadas dentro de la Cámara Legislativa para el Senado, para tomar medidas al Congreso de los Diputados. Y efectivamente, en la diabetes, que afecta a 6 millones de españoles, que eso sí que es una pandemia absolutamente reconocida, que además tiene un diagnóstico sencillo si se hacen planes adecuados de diagnóstico, porque de cada 4 personas que van por la calle, una diabética no la sabe, y no lo sabe, y con un análisis sencillo de hemoglobina glicosilada se sabe claramente, y si se diagnostica a tiempo, tenemos claramente un pronóstico totalmente distinto. Hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace dedicado al paciente? Pues se dedicado al paciente de una forma clara, es precisamente con un plan nacional de diabetes, que lo hay y hay que mejorarlo, e introducir las nuevas tecnologías. No es cuestión de la televisión, es de las nuevas tecnologías. Yo tengo una cátedra de telemedicina aplicada sobre todo más a cirugía hace mucho tiempo en Canarias,
y además un máster europeo al respecto, y desde el 2014 estamos trabajando en esa vía. En definitiva, las cámaras legislativas, concretamente en el Senado, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por hacer un plan nacional bien consolidado, escrito, consensuado con pacientes, con las sociedades científicas, con la tecnología y con las comunidades autónomas, para que tengamos un acceso, los enfermos tengan un acceso de una forma fácil y sencilla para que su patología vaya mejor. Y además con la pandemia se ha puesto de manifiesto que es una técnica absolutamente muy buena, que el acercamiento es real a los pacientes y concretamente a los diabéticos y a los controles de los diabéticos y a ver las complicaciones que tienen los diabéticos por telemedicina es imprescindible. Con lo cual no hay mucho más que discutir. Tenemos que hacer todo un esfuerzo por buscar un plan nacional. Ese plan nacional, primero una estrategia y después un plan que habrá que aprobarlo políticamente por todos los partidos, sería lo ideal, para que haya un respaldo claro de en la democracia española, porque una vida no tiene precio, que es un concepto moral, pero la sanidad tiene un coste y es limitado, y tenemos que hacer una cartilla de servicios pactada, universal, para todos iguales. Muchas gracias, Antonio. Vamos a dar el turno ahora a Esther, que aparte de compartir cargo en el Senado como portavoz de su partido, como el caso del señor Alarcón, en este caso por parte de la señora Carmona en el Partido Socialista, comparten también profesión. Nos decía el señor Alarcón que es cirujano, la señora Carmona es médica de familia y aparte comparten lugar de nacimiento en las Islas Canarias. Señora Carmona, cuando quiera. Muchísimas gracias, Ricardo, y un placer estar acompañándoles esta tarde después de la sesión plenaria que hemos disfrutado también. Agradecer asimismo a todos los organizadores de este evento y ya digo, un placer coparticipar en este evento. La pregunta que formulaba usted, Ricardo, yo quisiera aportar una respuesta pragmática. La telemedicina existe, ha venido ahora, ya existía y ahora con la COVID-19 ha irrumpido de forma abrupta y ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse y para mejorar. Tenemos que estructurar y llevarlo al terreno pragmático para que de verdad obtengamos los beneficios que son inherentes a la telemedicina, porque ciertamente los avances en estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación son coste efectivos. Y obviamente aquí, como siempre digo, el paciente es el eje central de nuestro sistema. Y si es beneficioso para el paciente, es beneficioso para todos y para todas. Y evidentemente, ya de forma desgraciada, porque el SARS-CoV-2 ha sido un beta coronavirus que obviamente nadie esperaba, y quizás tenemos que, permítanme la expresión, darle la vuelta, hacer un giro a la situación y de la pandemia, como otras tantas lecciones, también debemos extraer que la telemedicina es y va a seguir siendo beneficiosa. Tenemos, eso sí, debemos estructurar el cómo gestionarla, el cómo hacerla tanto más efectiva para el paciente. Y no solo efectiva, sino también en la esfera emocional, que para mí es muy importante, hacerla y convertirla en afectiva. Es decir, la relación médico-paciente, paciente-médico no se debe deteriorar, sino todo lo contrario. Debemos continuar empoderando al paciente y utilizar estas nuevas herramientas en pro de ese empoderamiento. Y yo creo que el propio paciente, igual que los profesionales, porque todos necesitamos formación con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Igual que el paciente va a encontrarse tanto más seguro a medida que se vaya formando en el uso de estas tecnologías,
el profesional sanitario, ya sea enfermería comunitaria, medicina de familia, endocrinología, nutrición, cualquier profesional, educador, diabetológico, diabetológica, cualquier sanitario que practique utilizando estas herramientas tecnológicas, yo creo que redundará positivamente en la salud de los pacientes diabéticos. Y no cabe duda que ahora mismo estamos en el estatus tecnológico que estamos. Pasado mañana probablemente tengamos avances triplicados, cuadruplicados. Tenemos que irnos adaptando, debemos irnos adaptando a estas nuevas mejoras, a estas nuevas herramientas, a estos nuevos recursos materiales que nos ofrecen las TICs e irlos adaptando. Recuerdo hace ya unos cuantos años, tuve la oportunidad de pertenecer a la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud del Hierro y en el plan de gestión convenida, porque como gerencias obviamente estamos adscritos a una consejería de sanidad. Y como gerencia pactamos, en el plan de gestión convenida, pactamos acordar alcanzar un objetivo en la implementación y en la cumplimentación de la historia clínica electrónica y el uso en aquel entonces de la vía telefónica para realizar aquellas llamadas y aquellos contactos con pacientes que por la especial ruralidad de mi área, de la Isla del Hierro, pues, o aquellos pacientes que por motivos bueno, pues no, algunos incluso no tener un vehículo para acudir al centro de salud, podernos acercar en aquel entonces telefónicamente y ahora telemáticamente. Es verdad, y quisiera apuntar aquí un matiz, no todo el mundo tiene acceso a estas nuevas tecnologías y en eso debemos pensar también. ¿Cómo podemos y cómo debemos llegar a todos y a todas, en este caso pacientes diabéticos, que en un principio pues, están priorizados en su atención? Y obviamente, y esto es una gestión que aplaudo, en los nuevos presupuestos generales del Estado 2021 se recoge un apartado de inyección notoria a la renovación de la tecnología sanitaria, con una aportación de más de 400 millones de euros. Esto es muy importante. Y en un determinado momento incluso será poco. Tenemos que seguir avanzando. No cabe duda, ya lo dijo usted, Ricardo, tenemos una población diabética que supone más de 6 millones de pacientes en nuestro país. Y tenemos, a pesar de la COVID-19, que seguir en contacto con ellos. Yo creo que estas tecnologías también nos aportan un ahorro de tiempo en la gestión de la enfermedad, en la evolución de la enfermedad, un tiempo que vamos a poder optimizar con estos pacientes que ya llevamos mejor controlados, que hemos conseguido resultados de control en sus hemoglobinas glicosiladas y son diabéticos de buen control, para derivarlo y utilizar ese tiempo en aquellos pacientes telemáticamente, digo, que van peor controlados. Y poder llegar a un 100%, soy quizás demasiado optimista, pero nos tenemos que poner el listón muy alto con los pacientes y las pacientes para llegar a un 100% de control. Y yo creo que ha llegado la COVID para enseñarnos precisamente el buen manejo de estas nuevas tecnologías, porque efectivamente son costo efectivas. Y yo diría costo afectivas también, si me permiten el matiz. Es necesario que el paciente nos sienta cercanos y cercanas a los sanitarios. Podemos hacer educación diabetológica en grupo a través de la vía telemática. Ahorraremos, el paciente lo va a agradecer y lo está agradeciendo porque son tiempos que el paciente se ahorra. Son tiempos de ahorro, de ausencia laboral. El otro día escuchaba a un compañero endocrinólogo comentar que incluso
desde una perspectiva, por supuesto, medioambiental, ahorro incluso en emisiones, porque el paciente no utiliza el transporte público, el coche, y no emite, no produce contaminación. Y quiero decir que si queremos podemos rizar el rizo y verle todos los puntos positivos, la redundancia positiva y lo más importante, que el paciente se sienta seguro en la evolución de su diabetes, se sienta controlado y que le aportemos con estas herramientas un mejor estado de salud si cabe. Y quisiera ser breve, no sé, Ricardo, si usted quiere que aborde algún otro aspecto. No, si le parece, señora Carmona, vamos a dar paso a Aureliano Ruiz, este primer turno de intervención, y luego les trasladaré unas preguntas a cada uno de ustedes muy breves ya para centrarnos en alguno de los aspectos que ya han salido durante sus intervenciones. Muchas gracias, señora Carmona. Adelante, señor Ruiz, su aproximación. El paciente, como decía la señora Carmona, está en el centro y es el objetivo, no sé si del 100%, ojalá, pero que todos estén bien atendidos y con su diabetes controlada, ¿no, señor Ruiz? Sí, buenas tardes a todos. Me alegra muchísimo estar aquí y además más con dos portavoces de los dos principales partidos, ¿no? Porque a ver si yo de alguna manera les puedo influir y que nos echen una mano en alguna votación. Bien, lo que he oído, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho los dos, pero eso no se puede llevar a cabo, de momento. No es ¿estamos hablando de telemedicina o estamos hablando de telellamada? Son dos cosas diferentes. No puede haber telemedicina si el paciente no tiene la tecnología. A mí, por mucha telemedicina que me quieran hacer, si no tengo la tecnología para que me puedan seguir, es completamente imposible. Totalmente. Hoy en día, en España, yo podría hablar comunidad por comunidad porque tengo los datos. Aquí en Cantabria, que es donde yo resido, al tipo 1 nos podrían hacer telemedicina. Es más, tenemos una educadora que seguramente es la mejor de España, haciendo telemedicina. Y lo podríamos hacer. Pero si nos vamos a Galicia, no se puede hacer telemedicina, porque todavía no tienen, las personas con diabetes tipo 1 todavía no tienen tecnología. Si nos vamos a Canarias, ya que las dos personas son de Canarias, deja mucho que desear todavía. La gran mayoría de los pacientes no tienen la tecnología. Por lo tanto, mal vamos a hacer telemedicina. Lo que han dicho yo estoy de acuerdo y es lo ideal, pero hoy en día no se puede llevar a cabo. En este presupuesto que acaba de decir de creo que 400 millones, pero esos 400 millones no es para el paciente, será para el profesional, o será para el hospital, o para el centro de salud, porque el presupuesto ese es del Estado y el presupuesto de la tecnología es de las comunidades, de las consejerías de sanidad. Por lo tanto, creo que ahí poco le va a llegar al paciente. Y claro que la telemedicina ha llegado para quedarse, y más con el COVID. Las personas tipo 1, en poco tiempo, yo creo que vamos a tener todos sensores, etcétera, etcétera, y nos van a poder seguir sin tener que pisar el hospital, salvo una vez al año, etcétera, etcétera. Pero el tipo 2, que tiene el mismo tratamiento que el tipo 1, yo soy un tipo 1, que el tipo 1, no tiene tecnología. Todavía en ninguna comunidad de España se le da. En ninguna. En ninguna. Y son aproximadamente, los que tienen el mismo tratamiento que el 1, aproximadamente el mismo número que el tipo 1. Y ni una sola persona en España todavía tiene la tecnología. Y vamos, así no podemos hacer telemedicina. Luego, ¿están preparados los hospitales? ¿Están preparados los facultativos? ¿Se enseña algo en las universidades? ¿Los pacientes tienen acceso? ¿Es lo mismo vivir en un pueblo de Cantabria que vivir en Madrid o Barcelona para tener el acceso? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, vamos, como primera intervención, estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero vamos, eso hoy en día es imposible hacerlo. El señor Alarcón dijo que hay un plan de diabetes, y yo pregunto, ¿se cumple? Yo mismo respondo, no. Y de momento, no, con esto me conformo de momento. Muchas gracias, señor Ruiz.
si les parece, no sé si si el señor Alarcó está, porque le he perdido en la pantalla, no sé si tiene algún problema de conexión, si no continuamos con la señora Carmona y el señor Ruiz. Hablábamos de la necesidad de que estemos todos preparados, ¿no? Yo no sé si no solo el paciente, también el profesional sanitario y el propio sistema sanitario. Me gustaría conocer su opinión de estos tres factores que al final son los que componen, lógicamente, la sanidad de nuestro país, tanto el sistema, en este caso autonómico, ¿no? Que son, como bien saben, los servicios autonómicos regionales de salud los que toman las decisiones y los que gestionan la sanidad de sus respectivos territorios. Si el sistema, si el profesional también, que muchas veces, la mesa anterior hablábamos con dos clínicos y nos contaban que muchas veces la inercia del profesional pues dificulta quizá un poco a veces esta aplicación de la telemedicina o la propia capacitación o formación que requiere el profesional, aunque estas tecnologías no son muy complejas, ¿no? Y luego el paciente, como dice también el señor Ruiz, como paciente que es, me gustaría saber su opinión sobre si estas tres patas, ¿no? del sistema sanitario están preparadas, aunque ya estamos viendo que estos últimos meses parece que sí, que por lo menos el acelerón o el empujón ha sido notable, ¿verdad, señora Carmona? Pues sí, evidentemente, y totalmente de acuerdo con el señor Aureliano en el que quizás este camino lo acabamos de comenzar. Es decir, hay un proverbio chino que dice: todo largo camino comienza por un primer paso. Efectivamente, todos sabemos que no es lo mismo una telellamada que la telemedicina. Y por eso yo antes apuntaba que debemos enfocar al futuro más próximo precisamente los avances, ir avanzando en cómo gestionar, cómo formar tanto a los pacientes como a los sanitarios que van a implementar las acciones en diabetología para que precisamente podamos optimizar y obtener el mayor de los beneficios. Y no son palabras. Yo quiero que esto se transforme en hechos, bueno, yo y todos, y en primer lugar los pacientes, seguro. Efectivamente, permítanme la expresión, estamos gateando. Es decir, ya la diabetes en sí es una enfermedad crónica. Antes, yo cuando era estudiante, hace 35 años, se la conocía como la muerte silenciosa. Hemos avanzado mucho y más que tenemos que avanzar. De la mano ahora, porque no hay otra manera, de las nuevas tecnologías. Y siempre al lado del paciente, aunque estemos teleasistidos. Es verdad, como decía el señor Aureliano, tenemos que planificar el cómo, siempre en gestión, pero nada debe impedirnos mejorar la salud de los pacientes en este contexto COVID, porque no sabemos cuándo va a finalizar la pandemia. Y mientras tanto tendremos que irnos adaptando con las herramientas que ahora estamos hablando y como antes, y repito, yo comentaba, no todo sirve para todos y todas. Y ya lo decía el señor Aureliano, no todo el mundo tiene una tablet para conectarse con su endocrino en el hospital o con su médico de familia en el centro de salud. ¿Cómo lo hacemos para poder llegar a la casa de todos los pacientes y que estos pacientes que son de alto riesgo, tanto más ante el SARS-CoV-2, no tengan que desplazarse al hospital en un determinado momento, por como sucedió en el confinamiento? Señor Ruiz, Sí. como decía la señora Carmona, evidentemente ese es el objetivo, el ideal hacia el que hay que tender, ¿no? Pero queda, como decía usted, también un camino, ¿no? Estamos gateando, en palabras de la señora Carmona, y yo supongo que también los pacientes son conscientes de que estos son los primeros pasos que se han acelerado, ¿no? Por la situación pandémica Sí. que estamos viviendo, pero que al final tenemos que tender todos a intentar alcanzar ese tren, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se está diciendo, pero una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Hoy por hoy todavía, sí, hay que comenzar. Cuando se hace una autopista empezamos en el primer metro y luego son kilómetros, ¿no? Y aquí es lo mismo, estamos comenzando, pero queda mucho camino. Primero, ¿están preparados nuestros profesionales? Primera pregunta, ¿están preparados? ¿Todos? ¿Los pacientes están preparados? El tipo 1 joven, seguramente sí.
seguramente sí, porque manejan todo esto, vamos, como nadie, ¿eh? Pero el tipo 1 mayor, seguramente vamos a dejarlo a un 50%, pero si vamos al tipo 2, el tipo 2 no lo maneja. Y no solo no lo maneja, sino que encima no tiene la tecnología. Hablando del COVID, cuando en el mes de marzo-abril se vio que los teléfonos de las asociaciones echaban humo, porque el tipo 2 no tiene educación diabetológica y no sabía qué hacer porque como no podía salir de casa no hacía ejercicio. Tenemos el problema de las residencias, de nuestros mayores, que no pueden salir, no se puede entrar. Si tuviesen un sensor, sin más, se les podría llevar desde fuera. Por ejemplo, tenemos el tipo 2 que iba una vez a la semana, cada 15 días o al mes, a pincharse el dedo, y ahora en atención primaria todos sabemos que no se recibe, apenas se recibe. ¿Qué pasa con esa gente? Están acudiendo a nuestras asociaciones. Por ejemplo, se les podría dar una caja de tiras y que tengan para un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera. Por eso no es telemedicina, ¿no? Pero mi obligación es hablar de toda la diabetes y de todas las personas con diabetes. Por eso digo que hay mucho camino por recorrer, mucho. Y otra cosa que quiero decir, en unos estudios que tenemos, y ahora más con el COVID, entre el 30 y el 50% nos ahorraríamos del gasto. Y además, como bien ha dicho antes, no sé quién de las dos personas ha sido, es barato y sale barato. Y nos podríamos ahorrar muchísimo dinero. Pero claro, hay que ponerse manos a la obra para todo esto. Me da paso el señor Ruiz a lo que quería comentarles precisamente, el tema del coste del gasto que puede suponer, ¿no? Se está demostrando que la telemedicina es coste efectiva, decía también la señora Carmona que debería ser coste afectiva. A los sistemas sanitarios en una situación de crisis económica como la que estamos viendo ahora y como la que arrastramos desde hace 12 años ya, ¿no? Que cualquier introducción de innovación, ya sea terapéutica o diagnóstica, supone un esfuerzo importante, ¿no? Para las administraciones sanitarias autonómicas el poder sufragar ese gasto, esa inversión. Por mucho que luego se demuestre que es coste efectiva, el desembolso, aunque sea pequeño, hay que hacerlo de inicio, ¿no? Yo no sé si la situación económica actual, coyuntural de nuestro país, contribuye o no a que podamos implementar este tipo de tecnologías. Señora Carmona. Sí, no cabe duda. Vamos a ver, todos tenemos claro las competencias en materia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas y deben implementar acciones encaminadas a conseguir esto que estamos comentando, los objetivos concretos que estamos comentando. Y no cabe duda que yo siempre digo en gestión, no debe faltar el ingrediente de formación continuada. Formación continuada no solo para el sanitario, también para el paciente. Y ahora con estas nuevas tecnologías, tanto más si cabe la capacidad formativa y receptiva de los dos bloques, pacientes y equipos sanitarios. Y en eso también debemos poner el acento en esa formación continuada, como decía el señor Aureliano, esos pacientes diabéticos tipo 2, diabetes del adulto, que no saben manejar, quizás muchos, un móvil, los pacientes mayores. Pues habrá que enseñarlos y aportarles de qué manera, vamos a ver el cómo se gestionará, porque como todo en el ámbito sanitario, debe estar guiado por una buena planificación sanitaria y todos estos matices e ítems contemplarlos. Y la formación, no cabe duda que es un pilar fundamental, tanto para el paciente como para el sanitario que va a utilizar esta herramienta en pro de la mejora de la salud y el bienestar del paciente. Quería comentarles también, hablábamos al principio también de la representatividad territorial que supone el Senado. Ahí son evidentemente bien claras las diferencias y las similitudes también entre territorios. Y en el caso del Sistema Sanitario Nacional se habla muchas veces de
cierta inequidad o de que al final los gestores autonómicos, pues por circunstancias varias, muchas veces económicas, otras veces por decisiones políticas o técnicas, los pacientes al final no reciben el mismo tipo de prestaciones o no reciben los mismos tratamientos financiados en unas comunidades que en otras. Yo no sé si en el caso de la diabetes, vamos a preguntarle primero al señor Ruiz, se perciben ese tipo de inequidades, ¿no? Si en el acceso, por ejemplo, a la telemedicina, cuando esto consigamos que tenga un desarrollo como el que estamos previendo para este tipo de nuevas tecnologías, si los pacientes temen que haya diferencias también entre territorios en este sentido, ¿no? Que unas comunidades puedan tener acceso a estas nuevas tecnologías o que puedan estar financiadas de manera distinta en unos territorios que en otros. No tengo la menor duda de que va a haber muchas diferencias. Igual que lo tenemos ahora con la tecnología, que no es lo mismo vivir en una comunidad que en otra comunidad, o sea, son diferencias abismales, ¿vale? Y eso va a seguir siendo. Y ojo, yo no hablo de partidos políticos, de que si en esta comunidad está el amarillo, el azul o el verde. No. Porque hay comunidades del mismo color político con unas diferencias abismales, ¿vale? No es cuestión de política. Yo al final creo que es cuestión de personas. ¿Quién está al frente en esos momentos? Y llevo muchos años en este mundo de la diabetes. Creo que conozco bastante bien España. He viajado y he estado en muchas consejerías de sanidad y me demuestra que depende de las personas, no del partido político, ¿vale? Y con la telemedicina va a suceder eso, lo que está sucediendo ahora mismo con los sensores. No es de recibo que Galicia no haya comenzado, se puede decir, a dar sensores. Cuando Cantabria, el País Vasco, Murcia, etcétera, lo tenemos todos. Todos tipo 1, Claro, hay unas diferencias abismales. Yo tengo una socia de mi asociación que le estamos mandando los sensores, ya que los dos portavoces son de Canarias, a Canarias, porque no se lo están dando. Que la tengo yo desde niña, que la he llevado de campamento, hoy ya es una mujer y es madre. Eso no es de recibo. Por eso, claro que hay mucha diferencia, muchísima diferencia, y eso es lo que no puede ser. Por eso antes he dicho que los 400 millones esos de presupuesto no es para los sensores para las personas con diabetes. Será para hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera, pero no para que nosotros tengamos un sensor en el brazo. Señora Carmona, desde el Senado, como Cámara Territorial, ¿cómo se puede contribuir a que, cómo se desarrolle la telemedicina o cómo se aplique en los diferentes territorios, haya cierta uniformidad? Es verdad que luego cada región es autónoma y precisamente esa es la riqueza de nuestro sistema sanitario, ¿no? Que las comunidades autónomas gestionan sus territorios, también a nivel de sanidad, pero ¿cómo se puede garantizar cierta equidad o cierta coordinación, ¿no? O compensación entre territorios? No cabe duda que partimos de esa desigualdad actual y es un punto y un matiz a analizar, a contemplar. Y precisamente solo por el hecho de tratarlo y de contemplarlo, ya yo creo que estamos haciendo algo. Evidentemente tenemos que trasladarlo a la práctica. Y como comentaba antes, ¿cómo gestionarlo? Evidentemente, y estoy totalmente de acuerdo, esto no es cuestión de color político, pero sí es cuestión de política sanitaria. Y la política sanitaria tiene que preservar una serie de principios, entre otros tantos, y uno de ellos es la equidad. Mi grupo parlamentario lo tiene clarísimo. Cohesión, principio de equidad, principio de igualdad, que es de alta dificultad llevarlo a la práctica clínica, por supuesto. Pero si no lo contemplamos, si no hacemos una plena conciencia de ese concepto, evidentemente no lo vamos a abordar nunca. Y, a ver, yo he mencionado una cifra, es verdad, pero es que si no existiera esa cifra y nuestros presupuestos no se hubieran visto multiplicados por 10, estaríamos en otro escenario. Y vamos a avanzar en este escenario de fondos de cohesión, en este escenario de fondo de inyección y esa cantidad que yo mencionaba simplemente es para la tecnología sanitaria.
Ya lo comentaba el doctor Alarcó antes. Planificar. Debemos ejecutar una buena planificación sanitaria y siempre contando con el paciente para saber llegar a él, independientemente en qué punto geográfico habite, viva, resida. Y quizás, y soy realista, quizás estas tecnologías en este contexto pandémico sean una herramienta que nos van a aportar más de lo que previamente creíamos. Y las TICs van avanzando y las TICs tienen que ser contempladas y están siendo contempladas en los planes de gestión. Ese es el camino. Una última cuestión. Finalizar estas entre ya sabemos, comentado como pueden muchas económicas, pero también dentro de estamos percibiendo las diferencias entre los urbanos y los núcleos rurales. Es telemedicina dentro de una misma comunidad autónoma o dentro de una comunidad como es en este caso la insular, que representan tanto el señor Alarcó como la señora Carmona, pues hay dificultades, ¿no?, para acceder a este tipo de nuevas tecnologías en función de si se reside en una gran ciudad o en un municipio rural con pues, escasa penetración de cobertura de redes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir a que pacientes que también pueden beneficiarse de estas nuevas tecnologías pero que no tienen una buena conectividad o que viven en un entorno rural en el que las posibilidades tecnológicas son más limitadas puedan también acceder a estos recursos? Vamos a empezar, si le parece, por el señor Ruiz, seguimos con la señora Carmona y cerramos con el señor Alarcó, que veo que se acaba de incorporar también a la reunión. Bien, disculpa. Sí, a ver. Sí, señor ¿Yo? Ruiz. Sí, vamos a ver, el ejemplo que has puesto, efectivamente, igual no pueden hacer telemedicina, pero si tienen el acceso a esa tecnología, aunque no hagan telemedicina, aunque sea por teléfono, pueden dar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir a la señora Alarcón que estoy totalmente de acuerdo con ella cuando ha dicho que hay que contar con el paciente en la toma de decisiones, ¿no? Efectivamente, yo soy de la misma opinión, pero la realidad es que a nosotros no nos llaman y somos 6 millones y no nos llaman para esa toma de decisiones. Yo, que llevo muchos años en primera línea, todavía no me han llamado, excepto de mi comunidad. En mi comunidad sí me han llamado, pero a nivel nacional no nos llaman. Pero, insisto, el ejemplo que has puesto de las islas, si no se puede hacer telemedicina, qué menos que tener la tecnología para poder aportar los datos, porque tú puedes aportar esos datos vía correo, vía WhatsApp, etcétera, 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 con un informe muy completo. Entonces sería una manera, no lo ideal, pero bueno, a un 50% vamos a dejarlo. Señora Carmona. Su opinión sobre este tema de cómo intentar que todo el territorio, con independencia de si es urbano o rural, pueda beneficiarse de estas nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pilar fundamental, la atención primaria en nuestro Sistema Nacional de Salud. Es la primera línea de la práctica clínica asistencial y tenemos que reforzar ese pilar para estar tanto más cerca del paciente, de la paciente. Y evidentemente seguirá existiendo ruralidad, seguirá existiendo dispersión geográfica, pero tenemos que ser estrategas sanitarios, planificar y ahora, pues con esta herramienta y estas herramientas TICs que estamos hablando, debemos pensar en un plan de estrategia digital para implementarlo también, acorde y poder llegar, ya digo, poco a poco a todos los puntos de la mano de la atención primaria, que es el primer nivel asistencial que está a coté del paciente, de la paciente, del usuario en sí, porque no todos
los pacientes han llegado a ser pacientes estando previamente sanos. Y la prevención primaria es fundamental también en esta enfermedad. No, si llegamos al diagnóstico de diabetes, llegamos, pero llegamos tarde. Quiero decir, tenemos que esforzarnos en implementar acciones para un diagnóstico temprano, precoz y evitar que el paciente llegue a ser diabético, llegue a ser obeso, que están directamente, y ustedes lo saben, directamente relacionados. Si prevenimos y hacemos una prevención primaria, podemos seguir haciendo prevenciones secundarias, prevenciones terciarias, pero debemos esforzarnos también en fortalecer, y de hecho me consta que así se está haciendo, fortaleciendo el primer nivel asistencial. Bueno, señor Arco. El primer, mil disculpas, me desconecté, pero bueno, lo que está pasando con esto del Zoom, hay muchísimas reuniones que se cruzan. Retomamos su participación. Bueno, vamos a ver. No, encantado. Vamos a ver. En las islas, que antes están hablando de las islas, más razón. Nosotros hacemos telemedicina en las islas hace mucho tiempo. Tiene que haber un plan nacional de digitalización masivo. Y la asistencia primaria tiene que estar también digitalizada. Esto no es un tema de la España vaciada donde más útil va a ser. En las islas es más útil que en ningún lado. Y el que seamos islas no impide que esté cableado, por decirlo de una manera, que esté digitalizado. Y ese plan con el 5G es de una necesidad imperiosa del sistema sanitario para que podamos tener más accesibilidad. Y la asistencia primaria también tiene que estar digitalizada. No, claro que hay que contar con la asistencia primaria, claro que las relaciones humanas son clave, claro que las emociones son clave, pero es evidente que lo más clave de todo en estos momentos es poder llegar a todo el mundo y tener implicado a todo el mundo en este proceso. Y la diabetes es el clásico ejemplo de que se va a beneficiar, se está beneficiando ya. Yo informo a mi paciente, ahora con el COVID más, pero con mi teléfono móvil y el teléfono móvil del paciente, llego a vernos, a decir, dígame usted cómo está, enséñeme usted sus piernas, qué le está pasando en esos dedos, qué tal lo curaron, cómo está la glucemia, mándeme la analítica, yo se la vuelvo a mandar, mándemela por WhatsApp. Quiero decir, es definitivo, y además es una necesidad objetiva, no es una moda, es una necesidad objetiva del sistema, con lo cual ya. Y después también las farmacias comunitarias, que son clave, que es un pilar básico de la sanidad española, que son de las mejores del sistema europeo, mucho mejor que en ningún sitio de Europa, las farmacias comunitarias, que con una buena conexión, que es de una forma sencilla y económica, incluidas las casas y la industria, se presta a hacerlo, que sea compatible todo, podemos mejorar de una forma ostensible con una inversión clara, con una inversión corta y además para siempre. Y a partir de ahí, muchísimas más cosas que permite el 5G. Ya casi para concluir, una última cuestión. Hablábamos antes de ese acceso a este tipo de sistemas para pacientes de tipo 1, como decía el señor Ruiz, sí que existen, incluso están financiados, pero no así para la diabetes tipo 2. Yo no sé si el señor Ruiz le consta que en otros países, hablaba también el señor Alarcó ahora de un plan nacional, si otros países que sí que, por lo visto, países de nuestro entorno, incluso nuestro vecino Portugal, sí que tienen financiados este tipo de sistemas y de tratamientos, ¿no, señor Ruiz? Sería un ejemplo a seguir, supongo, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto en otros lugares? Efectivamente, en Portugal lo tienen, en Francia lo tienen, en Alemania lo tienen. Y yo me ha gustado una frase que en la anterior mesa ha dicho el doctor Juan José Gorgojo, que ha dicho, al finalizar, ha dicho, el médico en el móvil. Eso sería ideal. Claro, sin duda, sin duda, sin duda. Muy bien, pues para concluir, si les parece, a nuestros tres invitados de esta última mesa y por respetar sus agendas, que de verdad que sabemos que son tremendas estos días y les agradecemos especialmente que nos hayan podido dedicar esta casi una hora que llevamos de mesa de debate, les pediría que hicieran una conclusión, ¿no? A su juicio, ¿qué es lo más relevante de lo que hemos tratado aquí o cuál es el mensaje que les gustaría focalizar y centralizar que quedará como a modo de conclusión, en un minuto, por decir el minuto de oro, ¿no? Una expresión muy manida. ¿Qué les gustaría que quedara un poco como remarcado de lo que hemos debatido aquí en esta mesa? Vamos a empezar por el señor Ruiz, vamos a seguir el orden inverso al que hemos tenido al inicio. Señor Ruiz. Sí, bueno, yo diría que, por favor, cuidemos al tipo 2, que es el 85-90% de las personas con diabetes, y
los que estamos al frente de las asociaciones tenemos mucho miedo que ahora con el COVID y a la atención primaria estar como está y no tener acceso, tenemos mucho miedo a que en un tiempo no muy lejano aumente muchísimo la amputación de extremidades inferiores. Creo que por ahí va a ir y ojalá me equivoque, ojalá. Muchas gracias, señor Ruiz. Señora Carmona. Sí, para hacer un resumen muy breve, quizás con palabras claves: telellamada sí, telemedicina sí, plan, estrategia, salud digital, por así llamarlo. Ya el pasado 25 de noviembre se presentaba que va a beneficiar a unos 12.000 pacientes. El señor Aureliano ya lo mencionaba antes, en un intento de llegar a ese perfil de paciente diabético tipo 2, ¿no? Con los sensores de glucosa tipo flash. Telemedicina sí, toda inversión en sanidad no es un gasto, es eso en sí mismo inversión, y continuemos inyectando al ámbito sanitario con recursos materiales, recursos económicos, para que el paciente diabético esté bien controlado y podamos acceder a y ejecutar un diagnóstico precoz para que la prevalencia de la diabetes disminuya. Podamos implementar y conseguir que la prevención primaria sea la protagonista. De momento, atendamos lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, pero también pensando en la prevención. De acuerdo, señora Carmona. Gracias, señor Alarcó, para cerrar el debate. Muy quirúrgico. La enfermedad, la diabetes es una enfermedad prevalente en España. Hay que diagnosticarlo precozmente, ahí está el éxito de su evolución. Ese detectar precozmente necesita un plan y una estrategia nacional de que esos 6 millones de ciudadanos que la padecen, independientemente, el 84% es de tipo 2, tenga un acceso fácil, muy fácil, a esa hemoglobina glicosilada de forma con planes de despistaje permanente, un tratamiento adecuado de la dieta en los colegios y en las partes públicas, evidentemente, y sí a la telemedicina obligado, no como moda, sino como una necesidad objetiva. Por lo tanto, es imprescindible para el tratamiento correcto, el seguimiento correcto y de sus complicaciones, que haya un sistema de digitalización masivo de todo el país de una forma clara y precisa. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos dedicado su tiempo y su conocimiento en este tema. Espero que hayamos contribuido a poner sobre la mesa un asunto de interés, que no es una moda, como ha quedado recalcado. Y agradecemos sinceramente su participación y su tiempo al señor Antonio Alarcó, la señora Esther Carmona y el señor Aureliano Ruiz. Un placer haber contado con los tres. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias a ustedes por organizar este evento. Un placer. Muchas gracias, Relación Médica. Un abrazo, muchas gracias.